Hola a todos, buenas noches. Yo soy Roberto Ojeda de Creando Apapachos. Bienvenidos a otro encuentro más de este espacio que tenemos para entrevistar a invitados extraordinarios que nos enseñan diferentes maneras para apapachar nuestra alma a través de la cultura, el arte, el bienestar y el desarrollo humano en general. Hoy tenemos el gusto de platicar con Sherman Torres desde Argentina. Sherman es actor, director y productor de eventos artísticos multidisciplinarios, se dedica a la formación teatral y facilita procesos de transformación fusionando teatro, biodanza, expresión corporal, viajes sensoriales, psicomagia, meditaciones guiadas, sin fin, un montón de herramientas. Reside en Argentina y en Buenos Aires realiza su laboratorio teatral y lleva a cabo workshops especiales inspirado en artistas de la escena musical como Gustavo Cerati, Jorge Drexler y entre otros. Estos talleres se han realizado en diferentes ciudades de Argentina, España y México. Actualmente imparte el taller El arte de desdoblarse en la modalidad online. Esperamos para que se pueda conectar. Hola Sherman, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo andás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien, esperando este momento de intercambio, de aportes, porque me gusta mucho también lo que hacen ustedes con apapachos. Me gusta tanto también esa palabra, ¿no? Apapachos. Hoy le decía a mis hijos qué significa apapachos y sin tener idea, inmediatamente dijeron abrazos, ¿no? Como que es una palabra que ya, aunque no la Ya, conozcas, ¿no? Parecería que ya, como si la conociéramos de siempre, ¿no? sí, como que te llama. Sí. Y dinos, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo está Buenos Aires? Bueno, un poco frío por la temporada. Con respecto al tema del coronavirus, bueno, está en un momento donde tenemos que cuidarnos porque hubo como un pico, como una subida, también tiene que ver con el clima. Y entonces, de alguna manera, se trata de que la gente circule lo menos posible. En la escuela, por ejemplo, los chicos que hacen doble turno hacen solo medio turno en algunos lugares y en otros directamente de manera virtual. Pero bueno, en mi caso que me dedico estoy trabajando, obviamente los talleres que siempre hice de manera presencial, no los estoy pudiendo hacer, pero sí estoy armando unas propuestas de manera virtual que realmente me sorprendieron. Me sorprendió el potencial que tiene esta modalidad que obviamente jamás hubiera imaginado compartir lo que hago yo vía Zoom o vía virtual, pero se logran instancias muy, muy interesantes, ¿no? Porque lo que yo hablaba, justamente una de las cosas que surgió es que lo que sucede sucede adentro, en el interior, ¿no? Y Claro. independientemente de dónde estés, la magia sucede adentro, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera compartimos, creo que lo que también Apapachos y Teatro para Desdoblados de alguna manera comparte, creo que trasciende lo virtual y lo presencial. Sí, sí, compartimos totalmente, Sherman. Pero vámonos Ujú. desde el inicio, ¿te parece? A mí en lo personal, y me gustaría que nos compartieras un poquito, ¿dónde surge tu interés por el teatro? ¿Cuándo es que te conecta? ¿Fue desde la infancia? ¿Hay una etapa más hacia la juventud, no? Sí, más de la juventud. De la infancia nunca me llamó la atención el teatro. De chico no tengo recuerdo de que mis padres me hayan llevado al teatro, salvo por algún acto de la escuela o alguna obra que íbamos a ver en la escuela. Sí que me tiraba un poquito el escenario, ¿no? Sí que, por ejemplo, en algún acto me gustaba hacer alguna, no sé, alguna aparición. Estar arriba del escenario había como cierto gustito que empecé a saborearlo, pero cuando termina el secundario, ahí es donde decido, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿A qué me dedico? Y decidí, bueno, dedicarme al teatro y bueno, y a partir de ahí, una vez que podría hablar de hace 25 años esto, porque desde los 20 años y hoy ya
tengo 48, así que casi 25 años dedicados de lleno al teatro, viví del teatro en diferentes rubros y desde diferentes perspectivas, ¿no? Como Ajá. actor primero, ¿no? Primero como alumno, luego como asistente de mi maestro, y muchos años y muchas clases y muchas situaciones y mucha gente, y me di cuenta que se repetían patrones también, ¿no? Se repetían patrones en los grupos, y bueno, y empecé a hacer todo un trabajo de observación muy silencioso de muchos años. Luego empecé a armar mis propios cursos, y también lo que hacía era escribía, me gustaba mucho escribir obras de teatro, hice obras para niños, hice obras para adultos, y bueno, y luego pasé una etapa que me pareció como el mayor desafío, que es la de dirigir, ¿no? Ya. Dirigir Ujú. porque el director tiene una perspectiva más amplia todavía que el actor. De alguna manera su mirada tiene que abarcarlo todo, es mucho trabajo, y sin embargo, bueno, me di cuenta bueno, me gustaban desde cualquier lado que juegue, por así decirlo, donde me pongan, yo juego, porque realmente me gusta y me apasiona. Así que, pero te podría decir que sí, a partir de los 20 años empecé a darme cuenta de que era lo mío, que era lo mío. Claro. Y bueno, viene esta parte, ¿no? Que es la compañía que tienes ahorita, Teatro para Desdoblados. Y ahí me llama mucho la atención el nombre de Para Desdoblados, ¿no? No sé si nos puedes Ujú. comentar el origen, quiénes son los desdoblados, para dónde van, ¿no? Y por qué el nombre. Bien, desdoblados. Bueno, desdoblados. Empecé a trabajar cuando empiezo todo mi trabajo, digamos, de introspección, porque de alguna manera el teatro también te va llevando a un trabajo de autoobservación. Obviamente me devoraba todo lo que podía, desde libros que hablaban de espiritualidad, de neurociencia, de todo lo que tenía que ver también con el desdoblamiento del tiempo, ¿no? De Jean-Pierre Garnier, un científico francés. Luego apareció Alejandra Casado, bueno, es una argentina que de alguna manera propone algo que se llama lógica global convergente, que a mí me abrió mucho la cabeza, y de alguna manera se habla del desdoblamiento, ¿no? Y de alguna manera pude asociarlo al mecanismo que tenemos los actores, ¿no? Porque los actores nos desdoblamos, salimos de nosotros para interpretar a otro personaje, ¿no? Entonces ese mecanismo de desdoblamiento me pareció que era muy acorde, y por el otro lado también hablar de un desdoblamiento original, por así decirlo, ¿no? Como el ser original que se desdobla para hacerse consciente de sí mismo a través de cada una de las cosas, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces, el primer desdoblamiento, por así decirlo, este desdoblamiento original sería el desdoblamiento del ser original. Así que bueno, en principio por eso hablo de desdoblados. De alguna manera el que va sumándose a los encuentros es quien resuena un poco con esto que estoy hablando, ¿no? Que de alguna Claro. manera somos ese aspecto del ser original, tal vez la manifestación más densa, ¿no? Como si se quiere el otro extremo, el otro punto, pero bueno, hay un punto que nos une, ¿no? Hay un eje que nos une, que es el eje que trabajo, ¿no? El eje del ser, que es el eje vertical, en donde de alguna manera la propuesta de teatro para desdoblados tiene que ver con alinear ese eje, que está compuesto por 7 dimensiones, ¿no? Entonces, por eso también el arte de desdoblarse, ¿no? Que de alguna manera es un arte, es una capacidad que tenemos de poder observar la realidad en diferentes planos o en diferentes dimensiones, de alguna manera se puede entrenar no solo en un taller de teatro, sino en el cotidiano, ¿no? Se puede empezar a tener una conciencia de que aparte de ser el personaje que creo que soy, porque también hablo de esto, yo tengo, digamos, una mirada en donde hablo de que todos somos personajes del teatro de la vida, y que ese personaje finalmente nos terminó como devorando, o se nos hicieron carne las máscaras, por así decirlo, ¿no? Claro. Tantas máscaras nos pusimos que finalmente nos fuimos olvidando de esa esencia original que hablaba al comienzo, ¿no? Y en esta, digamos, analogía, ¿no? Del teatro y de la vida,
las personajes que estamos todos interpretando, ¿no? Finalmente, tú visualizas que también, ¿no? Dentro de la vida hay actores, ¿no? Y hay observadores, hay público, lo puedes ver así, o realmente todos somos actores o todos somos observadores. So- Somos el observador y lo observado en simultáneo, ¿no? Eso es lo lindo que tiene esta propuesta también, ¿no? Que es un nuevo paradigma del teatro. En el teatro siempre se trabajó con un observador externo, Ujú. con un otro observando. Para que se produzca el hecho teatral debía existir un otro. Esta propuesta de teatro para desdoblados lo que te propone justamente es vos activar ese observador, ¿no? Que es una observación, es muy importante esto porque no es la observación desde la identidad particular, ¿no? No Claro, es el personaje observándose a sí mismo, sino es el personaje siendo consciente de que es un personaje y activando una observación que lo trasciende, ¿no? Que de alguna manera sería neutra. Eso es clave, es una observación sin juicios, ¿no? Por eso hablo de un estado, digamos, de contemplación. Contemplar, observar sin juicio y sin juicio, poder ver la trama sin juzgarla, ¿no? ya. Y en estos talleres que realizas, ¿no? Y estos trabajos, me resulta interesante, ¿no? Para la gente que a lo mejor es la primera vez que escucha del tema, ¿no? O de la metodología, porque inclusive creo que por lo menos acá en México no es muy sonado. Alguien que quiera iniciar, ¿no? Que quiera contactarte, debe que tener cierto perfil, no sé, de haber estudiado algo de actuación, de teatro, saber ciertas cosas, o cómo es la mejor No, manera para ingresar. no, tiene que haber tenido una decisión interna. ¿Eh? Es una decisión interna. Hay un momento en donde uno se hace consciente del personaje. Hay un momento en donde empieza a ser ya evidente de que uno está dando vueltas en círculo, repitiendo experiencias, y, y es uno mismo el que quiere salir de ahí. Entonces lo que yo planteo es un espacio para justamente para poder salirte de ahí, salirte de esas redes, de ese dramaturgo, como yo hablo, la neurología de alguna manera representa a un autor que escribe y que va armándonos un guión para mantenernos, podríamos decir, seguro dentro de lo conocido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el autor necesita el conflicto. Sin conflicto no hay obra. Entonces, ahí donde nos metemos podríamos decir, así como te hablé de la perspectiva de la trama, ¿no? Que es esta observación que de alguna manera te permite poder apreciar lo extraordinario en lo simple, ¿no? Es una mirada que es ese momento en donde uno observa la realidad y parecería que todo está donde tiene que estar, ¿no? Y que todo es como debe ser. Pero no es fácil conectar con eso. Todos en algún momento seguramente conectamos, ¿no? Pero ¿cómo hacer para poder instalarnos más tiempo en ese estado? ¿Por qué? Porque el personaje toma las riendas y bueno, y salimos con nuestra rutina, por así decirlo, y empezamos nuevamente en piloto automático a interpretar el guión al pie de la letra, ¿no? Así que bueno, sí, el personaje está como está condicionado por la neurología, obviamente tiene la dualidad, ¿no? El leitmotiv es el conflicto. Entonces, bueno, ahí es donde se la pasa haciéndose preguntas y buscando respuestas, eh, y así está, digamos. Es decir, teatro para desdoblados, siempre digo, no es un espacio para encontrar respuestas, sino más bien para dejar de hacerse preguntas. Claro. Y entonces, podría decirse que cualquier persona con alguna inquietud en trabajar el desarrollo personal, en explorarse, vamos, mejorar, puede tener un espacio en el taller sin que haya tenido un Sí, tema de teatral o que el... sí, la mayoría de la gente que viene a los talleres es gente que no tiene experiencia en teatro. Ok, También es gente relativamente adulta. Eh, ¿Por qué? Porque hay un momento en donde uno está en la exploración. Uno está en el, ¿no?
explorar el error, por así decirlo, ¿no? Explorarlo, se habilitó, se nos dio esa posibilidad de experimentar, y por eso un plano es el plano de la experiencia, y bueno, y hay muchas personas que empezaron a sentir bueno, que el plano de la experiencia se vuelve como monótono, repetitivo, y bueno, y hay otros planos que son tal vez más sutiles, ¿no? No tan densos, y que no son difíciles de alcanzar, porque de alguna manera hay veces que se habla como de llegar hacia algún lugar, y en realidad no es que se llega, sino que se conecta, ¿no? Es como conectar, como un estado de conectividad. Entonces, este observador vacío, como lo llamo yo, este observador, es como jugar con un jugador en la vida cotidiana, que nos va a brindar una visión totalmente diferente a la del personaje. Pero el primer trabajo, lo primero que tenemos que hacer, que es bajar la guardia, ¿no? Del personaje. Comenzar, Claro. como yo digo, porque el personaje se creó todo un muro de protección, al cual llamo la cuarta pared, que es esa muralla que de alguna manera te protege, ¿no? Que te mantiene dentro de lo conocido, de lo que podríamos llamar la zona de confort. Y a mí me gusta hacer la analogía con la cuarta pared del teatro, ¿no? Que en el teatro se plantea que es la pared invisible que hay entre el espectador y el actor, la cuarta pared. Si no se traspasa esa cuarta pared, no se genera el hecho teatral, el feedback. De alguna manera, una obra de teatro tiene el propósito de crear conciencia, ¿no? Es un mensaje lo que el autor quiere transmitir, quiere mostrar el error. La obra de teatro lo que te pretende es que vos puedas ver lo que tal vez no podés ver en tu vida particular. Entonces, tomás distancia, no sos vos. Y otra cosa que se genera muy, muy lindo el teatro, es esta cosa de que uno, cuando va a ver una obra de teatro, desaparece. Claro. Desaparece, viste que de hecho, en principio, las luces se apagan, desaparece todo el contexto, Sí, dejas de ser tú y el... desaparece el espectador. El Claro. espectador desaparece, y no solo que desaparece en lo visual, sino que también en lo físico, como que se desintegra y se funde con lo observado, ¿no? Entonces, por eso sucede que la sensación es que me siento identificado. ¿Qué es lo que genera el teatro? Uy, me siento identificado. Puedo llorar eso que veo ahí, y tal vez yo tengo mi drama particular y no lo puedo llorar, no lo puedo llorar, ¿no? Entonces, y también por otro lado, también nos sirve como una distracción, como por ejemplo, eh, las películas digamos, y las novelas, ¿no? Y todas las historias que uno, eh, al no poder jugar con eso en la vida real, y al ser todos los personajes y no poder expresarlos, porque también planteo eso, ¿no? Que somos todos los personajes, ¿no? Ujú. Que nos limitamos simplemente a ese guión que ya fue escrito, pero tenemos todos los aspectos también. Entonces, como hay algunos aspectos que no podemos expresar, lo vemos ahí, y sentimos admiración, ¿no? Por el otro. Bueno, eso sucede mucho con los influencers, por ejemplo, ¿no? El influencer que se muestra auténtico, porque de alguna manera lo que se trata el teatro es de mostrar la verdad. Claro. La verdad es otra palabra, ¿no? Es otra palabra que es muy, muy interesante para poner sobre la mesa, la verdad. Cuando el espectador va a ver una obra de teatro, quiere ver verdad. No quiere ver al personaje, no quiere ver la historia del actor, no le interesa el actor en sí, le interesa que lo que esté sucediendo sea verdadero, para que me lo crea. Si yo no me, si no lo creo, no, sí. Pero bueno, también obviamente tiene que entrar lo mismo con la guardia baja. ¿Para qué? Para dejarse, para ser permeable a lo que está pasando, ¿no? Pero pasa que muchos andamos en la vida con corset, ¿no? Como muy, muy encorsetados y muy limitados y condicionados por lo que me gusta, por lo que conozco, ¿no? Por lo que quiero. Entonces, bueno, el actor justamente tiene que transitar por un montón de aspectos para llegar a la verdad,
que no son agradables. Claro. Y justo te iba a preguntar eso, creo que ya me lo respondiste. ¿Cómo se ligaba el tema del teatro físico, ¿no? Con el tema de desarrollo personal? Y creo, ¿no? Si no me corriges, que el tema está en esta cuarta pared que en la obra se tumba para que todo el escenario se haga uno, para que público y actores y la obra se haga uno. Y del lado personal, para que te derribes estas caretas y conectes más con la esencia, ¿no? Exacto. El arte de desdoblarse sería eh, meterte detrás de las máscaras del personaje para ver qué hay más allá. Por eso digo que es una decisión, no es fácil y no es en cualquier momento tampoco, ¿no? No es en cualquier momento de la vida. Hay momentos de la vida que te hacen plantearte esto, ¿no? Pero uno tiene que estar dispuesto a dejar de ser lo que era. Porque lo que pasa es que cuando empezás cuando pones la cabeza no es amiga de toda esta historia, en el sentido de que no es amiga no le apetece el vacío, por así decirlo, ¿no? Y el vacío en este desarrollo, en esto que hago yo, es clave, es un factor fundamental. Amigarnos con el vacío, con la incertidumbre. De ahí van a surgir nuevas respuestas, nuevas experiencias, ¿no? Cuando yo me animo a lanzarme al vacío. Si no, voy a seguir dando vueltas siempre dentro de lo conocido. Sí, claro. Ahora pasemos digamos, damos otro pasito hacia adelante. Y sabemos que tienes este interés, este gusto, ¿no? De aparte de tocar todos estos temas que ya mencionamos en los talleres, de unir la parte musical, ¿no? Hemos visto lo que has hecho Mm. con las cosas de Jorge Drexler, de Gustavo Cerati. ¿Dónde encontraste que música, teatro, tema personal se juntaban para hacer el taller integral? Bueno, la música me parece que a mí particularmente me inspira, ¿no? Yo escucho música y me inspira desde el trabajo corporal, por ejemplo, hacemos trabajos corporales, porque es muy importante, por ejemplo, para el actor, el peor enemigo es la tensión, ¿no? Los nervios, es estar tenso. Entonces, es muy importante relajar el cuerpo, hacer todo un trabajo. Para eso generalmente se usa música, y sirve, ¿no? Como para un estado meditativo también sirve la música. Y por el otro lado, bueno, lo que me pasaba es que empezaba a escuchar letras, incluso letras de canciones que venía escuchando durante muchos años, pero a partir de un momento empecé a escucharlas como con un oído nuevo, Ujú. en donde empecé a darme cuenta de lo que estaban diciendo y que era lo que yo estaba sintiendo y que eran las palabras justas para poder expresarlo, ¿no? Entonces siento eso, que muchas canciones pueden expresar un sentimiento y por el otro lado sentía que reforzaba el estado al cual yo quería abordar, ¿no? El estado que yo quería llegar. Entonces, para algunos ejercicios en particular, empezaba a elegir la música determinada que servía, que iba a potenciar, así como fuera una banda de sonido en una película, en donde hay una escena de suspenso, no es lo mismo sin ese sonido que sin Claro. el chan, 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 chan. Bueno, esto es lo mismo, en lugar del chan, 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 son palabras, son sonidos, es un mensaje que refuerza ese sentimiento y empecé a darme cuenta que realmente se generaba algo muy potente. Bueno, me pasó con canciones de Jorge Drexler que empecé a poner en diferentes talleres hasta que en un momento me di cuenta de que se podía hacer algo completo desde el principio hasta el final, una propuesta completa con música de Jorge Drexler y eso fue lo que hice, ese fue el Amar la Trama que hice en el 2019 y que llevé a México, ¿no? Y ahí nos conocimos, Sí, Roberto. sí, sí es. Este, sí, la verdad que desde ahí hicimos contacto y fue bárbaro. Vos lo viviste desde adentro, yo también, pero desde un lugar también de mucha incertidumbre, sin saber qué iba a pasar, me mandé obviamente sin que nadie conozca la propuesta, y fue realmente increíble lo que sucedió, y bueno, y ahora vamos por más en este 2021 con Amar la Trama. Y ahí va, digamos, la siguiente etapa, ¿no? Como dices, yo fui parte
del taller en vivo, ¿no? De la vivencia que es hacer las dinámicas, los ejercicios que dices, ¿no? Involucra la parte física, movernos, bailar y tal, conectar interiormente, pero lo hicimos en la vieja normalidad, ¿no? Antes de que llegara este tema del COVID y de la pandemia. Y bueno, todo se tuvo que ir adaptando, ¿no? Ya nos comentabas en un inicio que te sorprendió un poco el tema online, lo que se puede lograr hacer. Pero, ¿cómo viviste esta etapa de, ok, no puedo hacer los talleres ahora presenciales, ¿no? Empezabas a darlo a conocer fuera de Argentina, ¿no? De repente viene esto y ahora volver a adaptarlo y ver que hay un montón de opciones. Sí, la realidad es que la sensación era que estaba en el mejor momento. Creo que a muchos nos debe haber pasado. Claro. Esa sensación de, bueno, de mucho trabajo puesto en algo y que de repente empezás a ver que se empieza a hacer grande y que se empieza a expandir y que vos empezás a estar cada vez más seguro y empezás a ver resultados y ya tenía, digamos, agendado en varios países de Latinoamérica y en España para viajar. Bueno, venía una cosa muy, muy interesante. Se venía un año, ya no quiero hablar del 2020 porque, bueno, ya es historia. Ujú. Aparte, como estamos viviendo, ¿no? Que de una semana a la otra parecería también que hay una eternidad. Pero bueno, lo que me pasó en el 2020 a mí fue parecido a lo que me pasó en algún momento, porque yo para comenzar con teatro para desdoblados, dejé el teatro. Dejé el teatro, porque tuve como una especie de renacimiento, podríamos decir, porque dejé morir algo que tenía que ver con un teatro desde otra perspectiva que venía trabajando yo, ¿no? Un teatro en donde la referencia estaba, como te dije antes, puesta afuera. Y es un cambio brutal, enorme, cambiar la referencia. Porque al hacer un teatro en autorreferencia, bueno, ya no hay culpables afuera, ya el responsable sos vos y Creo que esto es simplemente lo que dijiste, ¿no? De que quitaste el personaje que se sentía un actor y ahora entras en otra nueva etapa, ¿no? exacto. Un desdoblamiento. Exacto, porque tuve que sacarme el disfraz de artista, Claro. tuve que sacarme, porque en definitiva yo sentía que también ese autodenominarme o creerme un artista también me mantenía dentro de una jaula, ¿no? Porque el artista también tiene su mirada, ¿no? Me estaba perdiendo muchas cosas por creerme artista. Entonces dije, no me quiero perder nada. Entonces quiero, en principio, como fundirme con la nada, suena medio Sí, sí. raro, fundirme con la nada, pero es eso, es vaciarme, vaciar, dejar todo lo que fui. Así estuve 4 años en donde me dediqué a otra cosa, a una actividad que nada que ver con el teatro. Y acá lo que me pasó el año pasado, volviendo a la pregunta, es que el 2020 pensé que había llegado un segundo dejar el teatro, porque Ujú. realmente nunca me hubiera imaginado que podía hacerlo de manera virtual. Todo el 2020 no hice nada. Bueno, obviamente estuve donde tenía que estar, en mi casa, y haciendo, creo yo, lo que tenía que hacer, que era, bueno, soltar absolutamente todo, todo lo que estaba, todo lo que había hecho. Obviamente costó porque te decía, estaba en el mejor momento. Pero bueno, hasta que en algún momento empezó a surgir el qué compartir y el empezar a encontrar de que era cierto esto que yo pensaba, que la magia estaba acá adentro. Y que entonces lo primero que decidí es armar un encuentro y ver qué pasaba, Ujú. ver qué pasaba. Ver qué me pasaba principalmente a mí, obviamente que le pasaba también a los Y nos participantes, puedes pero compartir qué sentiste que te pasó. sentí que había empezado de cero, sentí que era el primer día así como fui a dar mi primer clase de teatro, en la previa muchos nervios, mucha ansiedad, muchas mariposillas en el estómago, porque realmente era un novato, porque te guste o no, uno se Claro. encuentra con una herramienta que no conoce y entonces y lo otro lo venía manejando, lo tenía bastante aceitado, por así decirlo, y esto era totalmente nuevo, el internet, que se te corte, toda la historia.
Pero, y aparte de esto, ¿no? ¿Qué le va a pasar al participante? ¿Cómo abordar una emoción, ¿no? ¿Cómo no estar ahí para percibir qué es lo que estaba pasando? Y bueno, en principio dije, bueno, voy a arrancar con mi teatro para desdoblados, pero más bien desde el aspecto teórico, ¿no? No Ajá. tanto en lo práctico, porque sé que hay mucha gente que fue siguiendo el desarrollo y que, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Qué es esto de teatro para desdoblados? Así como me preguntaste vos, ¿no? ¿Qué desdoblados? ¿Qué sería esto? Entonces empecé a armar algo que se llama el Teatro de la Vida, que fue el primer taller. Y la verdad que fue muy interesante lo que pasó y en los últimos 20 minutos planteé una serie de ejercicios como para tener un poco ¿no? el feedback y ver de qué se trataba, ¿no? Y fue increíble lo que pasó, prácticamente fue lo mejor del taller, esos últimos 20 minutos. Y la gente se quedó con ganas de más y yo también me quedé con ganas de más. Así que a partir de ahí dije, bueno, nos juntamos el mes que viene y sin expectativas yo, sin expectativas ustedes, porque le fui sincero a todos, es nuevo para mí esto. Claro. Y así fue y hasta que, bueno, finalmente ahora se armaron ya dos cursos, dos talleres de día martes, el día miércoles, y vamos por más porque la realidad es que le estoy empezando como a agarrar el gustito, como decimos, ¿no? Estoy empezando a trabajar incluso una dinámica que tiene que ver con las posibilidades que nos da el Internet y estas herramientas virtuales. Entonces, soltar un poquito lo que había hecho bueno, y decir, bueno, con lo que hay, ¿qué se puede hacer? Así que bueno, surgieron ejercicios y situaciones totalmente nuevas que no me hubiera imaginado, pero lo que aparece es en mi caso, digamos, una inspiración que no, en el 2020 no había. En el 2020 era como nulo, ¿no? Era como que me quedé como en blanco total. Y no quería hacer esfuerzo porque no quería forzarlo, no quería que hacer algo por hacerlo o por estar vigente, ¿no? O porque había gente que me pedía hacer algo, si no lo encontraba yo el sentido, no me generaba, tenía como el motor como apagado, ¿no? Me había planchado. Y bueno, y en el 2021 fue muy claro lo que tenía que hacer, lo hice y arranqué y ahí vamos, y la verdad que estoy muy, muy entusiasmado y aparte trabajando con gente de diferentes países, cosas que antes era difícil o surgía en algún viaje, pero generalmente si vos viajás, no sé, así como cuando fui a México, la mayoría eran mexicanos, argentinos y demás, pero ahora tenés un curso o un taller con gente de diferentes países, diferentes culturas, diferentes maneras de ver la realidad, diferentes realidades, instancias desde lo político, ¿no? No es lo mismo alguien que esté en Colombia, no es lo mismo alguien que esté en este momento en México, en España o en Estados Unidos. Claro. Se están viviendo diferentes realidades también en lo social. Entonces también aparece un espacio para expresarte, para jugar, para liberarte, ¿no? Para conocer a otra gente y para de alguna manera también salirte un poco de toda esa locura, ¿no? que hay Y, instalada. y bueno, otra punto que también es cierto y creo que es una realidad muy vigente es que nos llenamos también de cursos y de talleres y uno abre las redes sociales y hay mil publicidad, ¿no? Pero tú desde lo que has podido ver, ¿no? Con tus participantes, con lo que has trabajado tanto presencialmente como ahora, ¿qué debería de tener un buen taller o un curso en línea, ¿no? Para que no sea esto de que me inscribo y ahí lo veo y no me gusta tanto. No sé, a lo mejor uno se termina inscribiendo a mil cosas y al final no hace nada, ¿no? ¿Qué debería de tener un buen taller para que tú digas, este vale la pena? ¿O qué debería de provocar más bien en la persona en la que la va a recibir? Lo que propongo yo, en definitiva, porque no sé los demás, me cuesta porque cada uno tiene como cada uno maneja como una herramienta, ¿no? Cada uno transmite, tal vez todos queremos compartir lo mismo, así como hablaba de una canción, ¿no? Que hay como una emoción puesta en palabras, hay un estado, hay un mensaje, hay algo que quiero expresar. En mi caso, lo que propongo es un espacio para que uno pueda
ampliar su abanico expresivo. Entonces, ¿qué debería pasar en un curso de teatro para desdoblados? Que te vayas diferente de cómo entraste, que realmente vos sientas que pudiste trascender esas fronteras de ese personaje. Si no Claro, sucedió, realmente no logré el objetivo y no merezco que vuelvas. Yo no merezco que vuelvas. Hace otra cosa porque no es este el espacio. Entonces, lo que realmente a mí me interesa en mis talleres es que cuando se termine el encuentro me puedan decir, la verdad que sentí, como dijo una participante los otros días, los pálpitos de mi frontera. Sentí mi corazón latir diferente, sentí sudor en las manos, sentí que no podía hablarlo, que no podía decirlo. Ya nada más observarlo es importante, registrar ese momento y más todavía es poder compartirlo con el resto. Entonces, si al final del encuentro alguien puede ver su frontera, no dudo que ya la está expandiendo, claro. nada más de observarla. Entonces, lo que debería tener para mí un curso, en este caso, de, bueno, de teatro, lo que pasa es que acá se mezcla el teatro con el desarrollo personal, ¿no? Podría hablar también de física, se mezcla la física cuántica, la neurociencia, ¿no? Es como un teatro que tiene, a mí me gusta por eso, porque yo siento que el otro teatro es como que de hecho está pasando que está quedando como antiguo, ¿no? La sensación es como que hay que ayornar. Este es un nuevo paradigma, es decir, una misma propuesta que tuvo como una etapa y para mí es un momento de que el teatro pase por una nueva etapa, en donde el actor no sea digamos, una persona que el espectador lo tenga allá arriba y que diga, uy, qué bueno el actor y qué sé yo, y después se vaya a su casa con sus mismos conflictos y sin haber generado conciencia, sino que el actor sea, el protagonista sea uno mismo, ¿no? Que uno mismo pueda agarrar y decir, bueno, pude conectarme con mi aspecto femenino, con mi aspecto violento, con mi aspecto vulnerable. Es decir, cuando hablo de ampliar el abanico expresivo me refiero a eso, ¿no? A integrar todos los aspectos, a abrazar todos los personajes y esa va a ser una manera en donde vamos a acercarnos más a un estado pleno, de sentirnos completos, ¿no? Porque un poco la sensación de vacío tiene que ver con eso, con Claro. que el personaje va descartando, tiene, digamos, lo que sí, lo que no, y lo que no está igual. Lo que está en el negativo, digamos, como si fuera una foto, es un aspecto, o en el inconsciente, si se quiere, por eso me gusta hablar también de la sombra, trabajarla y traer la sombra a la luz, ¿no? El teatro es un juego de luces y de sombras, entonces integrar la sombra, todos los aspectos negados o que están más allá de mi diseño, para mí eso es clave en estos encuentros. Muy bien. Y digo, siguiendo esta línea pareciera temporal, ¿no? Eh, ¿qué viene, no? Y sobre todo, ¿qué te gustaría? ¿Hay un sueño que te gustaría cumplir con Teatro para Desdoblados? Algo que visualices ¿a dónde dónde lo quieres tener? La verdad que ya se me cumplieron algunos sueños con teatro para desdoblados. Además, el teatro ya me fue cumpliendo sueños. El teatro me fui cumpliendo sueños, como por ejemplo de recorrer todo mi país de punta a punta en más de una oportunidad, llevando mi arte y mi teatro a diferentes provincias, incluso a zonas muy vulnerables a través de programas nacionales con el Estado. Entonces, bueno, durante 4 años recorrí el país. Ese para mí era un sueño. Y encima en troupe, digamos, con un elenco, digamos, un grupo de Ujú. actores, amigos, que nos formamos juntos, así que para nosotros estábamos tocando el cielo con las manos, viviendo de lo que tanto nos gustaba, viajando por el país, recorriendo, siendo recibidos por esos chicos como si fuéramos los Backstreet Boys, nos iban corriendo con las camionetitas, fue una sensación realmente muy para el recuerdo.
Después, bueno, viajar a otros países también, estar en festivales internacionales y luego estos talleres, empezar a dar estos talleres en diferentes países, como por ejemplo mi viaje a México, yo sentía que estaba en un sueño. Yo cuando estaba en el avión aterrizando, escuchando obviamente a Drexler, Ujú. eh, sentía bueno, que era un sueño lo que estaba sucediendo y bueno, y después conocer lugares tan bonitos, ¿no? Y gente sin conocerme demasiado, a ver cómo se abrió y la recepción que tuve, lo mismo en España, cuando viajé a España, esas playas, esos lugares, la comida, bueno, para mí, yo con eso estoy. Yo si me dicen, bueno, ¿cuál es tu sueño? Es poder seguir haciéndolo. Por eso imagínate cuando vino lo de la pandemia, obviamente sentí que se te viene el mundo Sí, abajo, ¿no? sí. Por eso mi sensación fue, por suerte no tuvo que ver con deprimirse, como obviamente a muchos actores le puede haber pasado, pero fue bueno, de saber de que venía un momento, de esos momentos importantes en la vida en donde eh, hay veces uno hace por reacción, ¿no? Y tuve que frenarme y agarrar y decir, no, si no sale orgánico, es como el actor, ¿no? El actor muchas veces hace por hacer y a veces es muy importante el silencio, ¿no? El no hacer, ¿no? Claro. Entonces, no hice y fue lo mejor que pude hacer. Paradójicamente, ¿no? Sí, Y, por eso, bueno, la paradoja para mí es clave. La paradoja es clave. Por eso el corazón de este desarrollo es ser y no ser, ¿no? Porque a diferencia del ser o no ser, que es la frase que caracteriza al teatro, este ser y no ser te plantea este personaje, este ser de ficción y por el otro lado el ser concreto y esto, ¿no? De conectarse con algo, con esa esencia, ¿no? Con ese observador vacío, con ese no ser, ¿no? Entonces sí, empezar porque a habitar, al llenarte de certezas y al llenarte de yo soy así, al final vas formando el personaje, ¿no? exacto, el personaje es lo que es. Y lo que no es, como te decía, lo que no es, está más allá del personaje. Está más allá, aunque de alguna manera podríamos decir que opera al personaje de manera inconsciente, está en cada cosa, pero al no ser visible el personaje, como que la sensación es que nos creímos el personaje, ¿no? Nos volvimos tan grandes intérpretes y nuestra vida empezó a ser una interpretación. Entonces como que nos quedamos en un nivel de conciencia más ilusorio. Y por el otro lado tenés, creo que no comenté lo que sería la perspectiva, así como hablé la de la trama, Ujú. la perspectiva del observador vacío, la perspectiva del drama, que es la perspectiva del personaje, esa dualidad, comedia, tragedia, ser o no ser, ¿no? El buscador, la pregunta, el conflicto. Tenés la otra, que es la del trauma, ¿no? Entonces tendríamos drama y trauma, ¿no? Y trauma, bueno, el actor, que es de alguna manera quedó como con esa referencia puesta en el pasado, en el trauma, incluso traumas biológicos, ¿no? Es decir, Sí. condicionamientos biológicos. Entonces, y eso nos lleva al miedo también, ¿no? El trauma está muy, muy identificado con el miedo. Entonces el miedo está instalado, aunque no lo queremos reconocer, y bueno, y de hecho el momento que estamos viviendo es el miedo hecho Colectivo. realidad, por así decirlo. Claro, es como en este momento estamos viviendo el miedo, pero en definitiva el miedo es como que emerge algo que mi sensación es emerge algo que estaba adentro. Entonces, por eso también la sensación para mí de que este va a ser un momento en donde cuando podamos atravesarlo y podamos mirar el miedo de frente, que es lo que está pasando ahora, y nos demos cuenta que en realidad no era para tanto, porque no era para tanto, porque había algo que estaba para ser visto, todavía no puedo decir qué es, pero sí sé que hay un manejo muy grande con este tema y donde se toman decisiones desde ese lugar, desde el miedo,
y la mayoría de la gente está en esa historia, y prendés la televisión y te introyectan más miedo, entonces es muy difícil salir de ahí. Sí, Es muy difícil además salir de ahí. esta idea de que los miedos sirven como mapas, ¿no? Donde está tu miedo es donde está tu tarea. Sí, yo generalmente lo que también pasa, claro, pasa que uno al miedo, el miedo también paraliza, ¿no? El miedo hace que uno le escape a la situación. El miedo también viene de una reacción, ¿no? Biológica, así como decíamos. Incluso la vergüenza, hablando del teatro, la vergüenza es miedo. La vergüenza es miedo. Es como está asociada a esa emoción, al miedo, la vergüenza. Y es muy importante, porque cuántas cosas no hacemos por vergüenza. O dejamos de hacer, Y ¿no? entonces, cuando, ¿eh? O dejamos de hacer, ¿Cómo? ¿no? Claro, o dejamos de hacer, o que hacemos por miedo, ¿no? Ujú, También. ¿Qué hacemos, no? Las cosas que hacemos por miedo y las seguimos haciendo por miedo, por ejemplo, no sé, ir a trabajar al mismo lugar de hace 10 años y lo sigo haciendo, pero lo sigo haciendo por miedo, porque si no soy esto, ¿qué soy? claro. Si no soy esto, ¿qué soy? Esa pregunta es O para la... inclusive, no sé, si no estoy con esta persona, ¿qué soy, no? Si no soy padre, ¿quién soy? Si no soy... Claro, si dejo de hacer esto, ¿qué hago? Si no sirvo para otra cosa, si es lo que hice. Y el otro, yo ya soy así, ¿no? Esa es otra, yo ya soy así, ya está, ¿no? Es como que se cierra, porque también hay un tema, en la neurología se van generando redes neuronales que realmente te mantienen encarcelado. Se van generando, son circuitos cerrados bueno, que te mantienen ahí. Entonces, bueno, ¿qué hacer para salir de ahí? Bueno, una de las cosas es, así como hablamos los otros días, estudiar un idioma nuevo, ¿no? Estudiar música. Hay cosas concretas que uno puede hacer. Hacer Claro. teatro, conocer gente, para salirse de esos circuitos que ya se cerrados, que ya se instalaron, ¿no? Entonces, para hacer sinapsis con nuevas neuronas, con nuevas... de hecho, lo que estamos haciendo nosotros también es sinapsis, estamos conectándonos. Y esta conexión va a generar algo diferente Sí. a que si no lo hacíamos, ¿no? Entonces, salir también del entorno de lo conocido, animarse a salir de lo conocido, ahí es donde van a suceder las cosas nuevas. Muy bien, muy interesante, Sharon, la verdad. Y bueno, para ir dando un poquito la etapa de cierre, ¿no? Queremos respetar tu tiempo. ¿Hay alguna obra, alguna película que para ti fue clave y lo referimos como un apapacho, ¿no? Que para ti fue un apapacho verla, actuarla inclusive, ¿no? Que te haya marcado de esta manera positiva. Y una película que recuerdo es El Guerrero Pacífico, ¿Ok? no sé si la tenés, El Guerrero Pacífico. Bueno, es una película, creo que Nick Nolte, un actor, y otro muchacho, no me acuerdo, fue de esas películas que te calan, ¿no? Que te marcan y decís, qué lindo lo que dicen, ¿no? Que te sentís totalmente identificado, El Guerrero Pacífico. Y un libro, por ejemplo, El Poder de la Hora. Claro. El poder de la obra, esos libros que te parten la cabeza y bueno, leí mucho, pero son como esos momentos bisagra, ¿no? Son esos momentos en donde si tenías alguna duda con respecto a algo, paf, ¿no? Como que te cae una ficha, podríamos decir, ¿no? O aparece esa pieza del rompecabezas que decís, ah, ahí está, es esto. Así que sí, eso, bueno, después no sé, otra película que me haya gustado mucho. ¿O No alguna, soy mucho de ver alguna películas. obra que te tocó interpretar o que te tocó ser parte? Mira, mira, esto es muy loco, porque las obras que hice, cuando las hice, sentía que no tenían nada que ver conmigo, Ujú, porque era una temática que yo no estaba vivenciando, ¿no? Siempre me tenía que poner en la piel de un personaje que nada que ver conmigo.
Y con el paso del tiempo estoy dándome cuenta de que sí que tenían que ver conmigo. ¿Mm? Así que con respecto a las obras que hice, todas, porque cada una proponía algo diferente, me proponía un desafío a mí, y por ejemplo abordar personajes, hice personajes muy desagradables, hice personajes cómicos también, y trabajé para chicos, o sea, mostré mi aspecto más infantil, ¿no? Que también no es fácil, ¿no? Mostrar un Sí. aspecto infantil. Y también el aspecto desagradable, ¿no? Esta cosa de cuando termina la obra que te quedan mirando como diciendo, vos sos así, vos sos así. Bueno, cuando pasa eso, Es que fue bueno. es genial, es genial. Cuando realmente vos salís y te miran así con de reojo como diciendo, uy, guarda que este es así, pero bueno, eso es lo lindo, eso es lo lindo. Cuando realmente te metés tanto en el personaje y estás dispuesto, claro, porque yo siempre digo, yo no estudié, yo cuando, una de las cosas, volviendo a la pregunta inicial, Ujú. ¿por qué estudio teatro? Porque yo sentía que tenía un mundo interior que no podía expresar. Ya. Tenía un mundo interior que no podía expresar. Me sentía como limitado, ¿no? Esta cosa también de ponerse colorado, de no poder hablar, de preferir callarme en lugar de decir, no vaya a ser que no guste lo que diga o que diga cualquier pavada. Y la realidad es que, bueno, me empecé a desinhibir, obviamente el teatro te desinhibe mucho, y me di cuenta que en realidad yo no buscaba un espacio para mentir, ¿no? Porque a veces se lo asocia al teatro como una mentira, ¿no? Como que en realidad lo que está sucediendo es una mentira. Pero finalmente el teatro fue un espacio para encontrar la verdad y para poder ser auténtico. Porque independientemente de que yo tenía que interpretar un personaje que era de una determinada manera, que tenía determinadas características y rasgos, eh, yo tenía que hacer todo un trabajo interno Para poder en estar mí ahí. para encontrar la verdad, para encontrar la verdad. Entonces, trabajar es decir, yo tenía que sacarme todas las máscaras para entrar ahí. Esto que decimos, para abordar un personaje primero tenés que vaciarte. Es como sacarte tu traje, ¿no? Me saco mi traje, me saco mi disfraz y lo puedo abordar de manera neutra, sin juzgarlo al personaje, porque si lo juzgo ya estoy en la misma. Ya no lo voy a hacer con autenticidad. Voy a tratar de hacerlo para quedar bien, para que no, ojo, no, pero me gustaría que sientan, pero que no vayan a creer que yo soy así, Claro. ¿no? Esa mentalidad que todavía está, uy, ¿qué va a pasar cuando me mire mi mamá, cuando me vea mi primo, mi hijo, mi esposa? Todo eso son barreras que hay que ir atravesando. Porque claro, uno no muestra esos aspectos. Entonces, realmente el actor es un ser que se brinda y que se desnuda, se desnuda ante la verdad. Entonces, por eso es para mí admirable el trabajo del actor. Pero para mí ahora le está faltando esa vuelta de tuerca, que es, bueno, ya el espectador no está ahí afuera. Ahora voy a hacer un trabajo, digamos, un teatro para mi vida cotidiana, ¿no? Para poder disfrutar de mi vida, de cada aspecto y que mi función, en lugar de ser la función de teatro, ¿no? Como cuando uno va al teatro y dice, bueno, tengo función hoy a la noche, que la función sea en la vida, ¿no? Que sea estar conectado en el momento presente, que ese es otro tema clave, ¿no? El aquí y ahora. Esa palabra es clave para el teatro. Estar aquí y ahora. Llevar eso mismo abajo del escenario hace que en realidad la obra de teatro, la gran obra, sea tu vida. Muy bien. Nos dejas bastante, bastante animados, ¿no? Y deseosos de poder conocer un poquito más de los talleres, ¿no? De lo que haces y de lo que compartes. Y para cerrar la entrevista, Sherman, te pediría, ¿no? Que nos dejes alguna frase, alguna reflexión para la gente que se pudo unir, ¿no? En este momento. Va a quedar grabada la sesión, entonces lo podrán ver después. Pero alguna frase para cerrar y para dejarles a ellos. Bueno, algo que me parece que en estos tiempos que estamos viviendo es clave salirse de abrirse, abrir la mente y poder ser, podríamos decir, flexibles para correr, digamos, por estos nuevos tiempos en donde la incertidumbre está, digamos, al llamar la puerta, es decir, no, es muy difícil proyectar, nos está haciendo muy difícil en este momento proyectar,
se nos está obligando a estar conectado aquí ahora, pero no es fácil porque el personaje no está aquí ahora, el personaje está en el futuro proyectando o está recordando lo que no hizo en el pasado o lo que hizo en el pasado que le dejó una herida, ¿no? Entonces, importante en este momento conectarse con el momento presente y hacer algún trabajo, alguna actividad que tenga que ver con flexibilizar también el cuerpo, Claro. porque están unidos, cuerpo y mente están unidos, es decir, mucha rigidez corporal está asociada también a mucha rigidez neuronal, digamos, a circuitos cerrados, entonces el trabajo puede ser de adentro para afuera o de adentro para afuera, de afuera para adentro, es decir, trabajar desde el cuerpo para que la neurología también se flexibilice o al revés. Así que sí, le recomiendo hacer actividades que tengan que ver con poder estar flexibles, adaptarse a los cambios, porque hoy la vida te propone eso, estar apto y flexible a cualquier cambio que suceda. Buenísimo. Muchísimas gracias, Sherman. La verdad es que ha sido muy, muy rico platicar contigo, ¿no? Escuchar tus comentarios, tus anécdotas, conocerte un poquito más. Y seguro que mucha gente está muy interesada en este proyecto tan lindo que es Teatro para Desdoblados. Bueno, los que quieran sumarse pueden conocer la página de teatroparadesdoblados.com o en el Facebook también, Teatro para Desdoblados, o acá por Instagram. Acá en Instagram soy Teatro Desdoblados. Y bueno, me hacen alguna consulta si quieren, si les interesa, si resuenan con esta propuesta. El próximo encuentro van a ser, son 2 encuentros al mes que hacemos, de 2 horas. Se pueden sumar a cualquiera de los grupos. Pueden participar de cualquier taller, no hace falta tener continuidad, porque la realidad es así que no sirve que alguien está donde no está cómodo o no, o siente que no le genera como un crecimiento. Así que bueno, pero están todos invitados también a participar. Buenísimo, Sherman. Pues muchas gracias y buenas noches a todos los que se pudieron conectar, a todos los que revisarán esta entrevista en un futuro. Y pues nos despedimos. Les mandamos un enorme apapacho. En la página también de apapachosalalma.com pueden encontrar un poco más de la referencia y la trayectoria de Sherman y del resto de invitados. Y pues esta sesión sería todo. Les enviamos un apapacho grande a su alma y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, gracias a todos, chao.